Hola, Dios les bendiga a todos. Estamos en la parte 5 de dinámicas. Les traigo el quinto video con 5 dinámicas más para que las puedan compartir y las puedan disfrutar en sus reuniones juveniles, donde tengan que aplicarlas. Pues déjame decirte, estás en el lugar correcto. Gracias a todos por estar pendiente de nuestro canal. Así que agárrate porque comenzamos con estas 5 dinámicas que están buenísimas, están muy buenas. Comenzamos. Gracias por estar acá. Dios te bendiga. Y antes de todo, quiero agradecer a todas las personas que nos están apoyando en nuestro canal. Déjame decirles que ya estamos a punto de llegar a los 5,000 suscriptores. Estoy muy emocionado porque ya faltan pocas personas para llegar a los 5,000 suscriptores. Así que te invito a que compartas este video. Comparte cada uno de nuestros videos. Comparte nuestro canal con tus amigos, con hermanos de la iglesia, para que puedan unirse a esta gran familia. Y si no me conoces, pues mi nombre es Nelson Cárcamo. Estoy para servirles. Este es mi canal. Y pues traigo contenido cristiano para todas aquellas personas que aman a Dios y que desean servirle al Señor con todo su corazón. Pues aquí les traigo este contenido que les va a ayudar muchísimo. También quiero agradecer antes de todo a todas las personas que siempre están comentando, siempre están pendientes de nuestros videos. Y como pueden ver, ahí los dejo en pantalla, todas esas personitas que han estado comentando siempre, que han estado ahí, ¿verdad? Apoyándoles. Muchas gracias, los amo en el amor de Cristo. Gracias por compartir nuestro contenido y la verdad que hemos crecido muchísimo y vamos por más en el nombre de Jesús. Así que gracias por su apoyo y pues ya me presenté y los invito, si es primera vez que están aquí en mi canal, les invito a que se suscriban. Suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir notificaciones. Cada vez que subamos un video, pues lo que hace YouTube es que te manda la notificación y de esa manera tú puedes ser el primero en poder ver nuestro video también y poderlo comentar. Así que vamos a arrancar con las 5 dinámicas y comenzamos con la número 1. La dinámica número 1 se llama los refranes. ¿Qué vas a hacer aquí en esta dinámica? Vas a dividir en 2 grupos, ¿verdad? Vas a dividir 2 grupos y vas a escribir refranes, ¿verdad? Cristianos, como por ejemplo, tú puedes escribir: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Entonces vas a dividirla en 2 partes esta frase. Entonces vas a poner en un papelito, por ejemplo, vas a escribir la primera parte del refrán y en otro la segunda parte. Entonces vas a dividir 2 grupos. Va a haber el primer grupo, el que va a tener la primera parte donde comienza el refrán, y el segundo donde va a terminar el refrán. Entonces tú vas a ponerlo revuelto, pero siempre de manera ordenada, un grupo aparte y el otro en otro lado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedes escribir: y a su nombre, y la otra parte sería gloria. Entonces uno de los grupos va a decir, en el papelito que le salga, vas a poner a leer el primer, o sea, del primer grupo que tenga al inicio del refrán o de la frase, va a decir: y a su nombre. Entonces el segundo grupo va a tener que encontrar cuál es la otra parte que falta. Entonces, por allá va a gritar el del otro grupo: ¡Gloria! Porque esa es la parte que tiene, ¿verdad? Y así sucesivamente es como vas a poder desarrollar esta primera dinámica. Y bien, la segunda dinámica consiste en caminar sobre el agua. ¿Qué significa esto? Vas a escoger a 2 personas, lo vas a hacer, puede ser de 2 en 2 o de 3 en 3, como tú quieras, y vas a entregarle 2 hojas de papel que va a simbolizar piedras. Estas van a ser unas piedras, bueno, son papeles, pero supongamos que son piedras. Eso es lo que le tenés que decir, porque si no te van a decir: bueno, yo no miro piedra aquí. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Vas a marcar la línea de inicio y la meta final. Entonces va a haber un lapso de tiempo donde van a comenzar y esa persona tiene que llegar a la meta final utilizando las 2 piedras, o sea, las 2 páginas. Entonces va a colocarlas en el piso y de esa manera va a avanzar, de esa manera va a ir avanzando. Entonces, si quita una hoja, tiene que ponerla adelante, pero no tiene que despegar su pie, ¿verdad? No tiene que ponerlo en el suelo, sino que siempre tiene que estar su pie sobre la hoja, porque se supone que son piedras, entonces no puede tocar el agua, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, el que logre llegar más rápido, ese va a ser el ganador, ¿verdad? Así que alista los confites, los chocolates para que le des al ganador. No te quedes con eso. ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Verdad? Bien, excelente. Vamos con la dinámica número 3. La dinámica número 3 se llaman las diferencias. Las diferencias. ¿En qué consiste eso? Vas a dividir 2 grupos. Dependiendo cómo sea tu reunión de jóvenes, vas a dividir 2 grupos. Ya pueden ser grandes o pequeños, no hay problema, pero ocupamos 2 grupos. Entonces, vas a poner el primer grupo, lo vas a poner en forma de que
de que todos puedan quedar estáticos, o sea, paralizados. Y el segundo grupo va a tener que observar. Entonces, como dice la diferencia, entonces los demás van a tener que encontrar las diferencias que van a ser el grupo del que están observando. Entonces van a observar primero. Luego el grupo que observó se va a salir afuera y entonces el grupo que estaba paralizado va a buscar diferentes maneras o objetos. Por ejemplo, había un joven que no tenía Biblia cuando lo observaron, entonces va a conseguir una Biblia y la va a tener ahí y se va a poner otra vez, el grupo se va a poner estático o friseado, como quiera llamarle, o congelado, ¿verdad? Como tú quieras llamarle. Entonces, luego vas a llamar al grupo que salió y va a encontrar las diferencias. ¿Qué fue lo que ven ahora que no habían visto? Por ejemplo, hay un joven que tiene una Biblia y no la tenía. Entonces, todas esas diferencias vas a ir anotándolas ahí. ¿Y cuál es el chiste de esto? Bueno, el grupo que logre encontrar la mayoría de diferencias, ese va a ser el ganador. Así que está buenísimo. Y esto se va a controlar. Ponlo en práctica a saber cómo se van a divertir tu grupo de jóvenes. Vamos con la dinámica número 4. La dinámica número 4 se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para eso vamos a necesitar entregarle a los jóvenes una hoja y también un lápiz, ¿verdad? A cada joven. Vas a darle a cada joven de los que estén en tu reunión. Entonces, este joven, supongamos que yo voy a hacer esta carta para Juan, porque Juan está en el grupo. Entonces, yo voy a escribir aquí qué es lo que quiero que Juan haga. Por ejemplo, le voy a poner aquí que dé 3 saltos para Jehová o que diga gloria a Dios. Entonces yo voy a escribir aquí la penitencia que le voy a poner a Juan. Tú no lo digas al grupo qué es lo que van a hacer. Entonces tú solamente dale la hoja y vas a decir, vas a escribir una penitencia que quieres que haga la persona que tú vas a poner ahí. Vas a poner el nombre y luego la penitencia. Al final tú tienes que escribir tu firma, claro. Tienes que escribir tu nombre por ley. Tienes que escribirlo. Entonces le vas a decir a los participantes que escriban su nombre. Ahora, tú no le vas a decir nada. Luego, ellos te van a entregar la hoja, le pide las hojas que te la den. Entonces, una vez que tenga las hojas, tú vas a comenzar a leer. Y, por ejemplo, yo como le puse a Juan que dé 3 saltitos para Jehová, entonces, en este caso, ya no le va a tocar a Juan, sino que me va a tocar a mí. Entonces, de eso se trata la dinámica. Que no tienes que hacer o no tienes que poner a otro a hacer lo que a ti no te gusta que te pongan a hacer. Entonces, lo que yo puse que mi compañero hiciera o que mi hermano hiciera, entonces ahora me toca a mí hacerlo. Entonces, en eso consiste la dinámica y le vas a explicar, ya cuando todos te entreguen los papelitos, vas a explicar que la dinámica se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Está buenísima, ¿verdad? Claro. Si te gusta, deja en los comentarios cuál dinámica te parece mejor. Ahora vamos por la número 5. Ok, la dinámica número 5 está buenísima. Se llama representa al personaje. Entonces, vas a dividir en 2 grupos. Puede ser que lo hagas intercalado dentro de los que están en la reunión o vas a hacer un grupo a un lado y otro grupo a otro lado. Entonces, vas a escoger una cita bíblica. En este caso, vamos a ver la historia de Zaqueo en San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Entonces, un grupo va a representar a Jesús y el otro a Zaqueo. Ahora, lo que me gusta de esto es que tú vas a poner los 2 grupos en movimiento. Por ejemplo, tú vas a comenzar a leer la lectura. Entonces, cada vez que escuchen la palabra Jesús, entonces el equipo que representa a Jesús se pone de pie. Y cada vez que se escucha la palabra de Zaqueo, entonces el otro grupo se pone de pie. Entonces se van a parar y se vuelven a sentar. Y en eso van a estar. Esa es la dinámica. Entonces, por ejemplo, dice aquí en el libro del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, dice aquí en Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús, entonces se supone que se tiene que poner de pie el equipo que representa a Jesús. En Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, los de Zaqueo se ponen de pie. Y así sucesivamente, cada vez que vayan escuchando el nombre que están representando, se van a poner de pie. Entonces tú puedes buscar otra lectura que tenga bastante repetición de las palabras que van a estar representando. Entonces, de esa manera van a poder desarrollar esta dinámica. Está buenísima, te invito a hacerla, está buenísima, ¿verdad? Así que
ponla en práctica. Bien, hemos llegado al final de este video. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Te invito a que compartas y comentes. Deja tu comentario qué dinámica te pareció mejor, ¿verdad? Y qué más te gustaría que trajéramos al canal, ¿verdad? Está buenísimo, así que ayúdanos, apóyanos y comparte este video porque va a ser de mucha bendición. Y pues gracias a Dios ya estamos monetizando en YouTube y la idea es pues poder ahorrar para poder comprar un teléfono, ya que hemos tenido problemas, se me arruinó el teléfono, y para poder grabar pues necesito un nuevo teléfono para poder hacer videos. Así que gracias por su apoyo y les invito a compartir para que más personas se unan y de esa manera pues podemos traer más contenido para ustedes. Bendiciones a todos, no olvides suscribirte, los amo en el amor de Cristo y nos vemos en el próximo video. Saludos.